Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Está bien, Germán? Sí. Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a todos los aquí presentes y las personas que están conectadas por Zoom. Les damos la bienvenida a la primera actividad académica del año. No esperamos la vuelta, el regreso de la vuelta ciclista. Ya empezamos de antes con el trabajo. Y bueno, el tema que nos convoca, un tema de especial importancia. Este, el primero del año, por supuesto. En su oportunidad tendrán información sobre las siguientes jornadas. En el día de hoy, como les decía, un tema de especial importancia y de mucha actualidad. Y bueno, tenemos a este destacadísimo invitado y le voy a ceder la palabra al señor ministro de Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, Eduardo Cavalli, para realizar la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a distancia. No me doy cuenta cuántos están conectados, pero son varias personas. Hoy tenemos el placer de recibir en la asociación al doctor Ope Pasquet Iribarne. Es uruguayo, nacido el 10 de enero de 1956 en Montevideo. Es de estado civil casado, 2 hijas. ¿Falta alguien acá? ¿Se puede decir Un un nieto, nieto? sí, Un se puede decir. nieto. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, recibido en 1980. Cargos políticos desempeñados: fue presidente de la Cámara de Representantes en el periodo 2022 a 2023, diputado por Montevideo en representación del Partido Colorado en la 42ª legislatura de 1985 a 1990, senador en la 47 legislatura entre los años 2010 y 2015, y nuevamente diputado por Montevideo en las 48 y 49 legislaturas 2015-2020 y 2020 a 2025. Fue además subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores desde marzo de 1988 hasta agosto de 1989, acompañando al entonces canciller, el doctor Luis Barrios Tassano, durante la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. Es miembro del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay en el periodo de 2002 a 2006 y ejerce liberalmente la abogacía entre 1990 y 2010. Fue defensor público en materia penal entre 1983 y 1985. Bueno, este es el breve currículum, seguramente es mucho más amplio, todos los conocemos, es una figura pública, así que es un lujo para la asociación tenerlo aquí presente. Y además, una persona que llevó adelante justamente este proyecto de ley, esto que actualmente es en realidad una ley, que supone un salto grandísimo en materia de derechos humanos, por lo menos en mi concepto, en mi forma de ver las cosas. Así que todo un lujo, como les decía, de tener hoy aquí presente. Doctor Vázquez, yo te quería presentar de alguna manera la asociación. Está integrada fundamentalmente por operadores que trabajamos en la materia familia, infancia y adolescencia. Ello reúne, o dentro de ese concepto de operadores, reunimos a jueces, a defensores públicos, a defensores privados, a peritos que trabajan en la materia, psicólogos, trabajadores sociales, en fin. Y además hay algún funcionario también judicial que nos acompaña. Así que tienes un público bastante diverso, y te comento que además de que nos están siguiendo en sala y a través de distancia, esta conferencia queda en la página de la asociación, o sea que te van a escuchar otros en forma asincrónica, como se dice hoy. Bueno, te cedo la palabra entonces. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí. Agradezco la invitación que me hizo el doctor Eduardo Cavalli, viejo amigo de hace muchos años. Y bueno, encantado de estar en esta actividad de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que para mí es una referencia muy próxima. Ustedes saben, mi esposa fue juez durante más de 40 años. Yo la acompañé a ella a más de una asamblea de la Asociación de Magistrados en otros puntos del país. Me acuerdo una, una asamblea que hubo en Piriápolis hace muchos años. Mis hijas eran chicas y mi tarea era mantenerlas entretenidas a ellas y llevarlas a pasear mientras mi esposa estaba en la asamblea. Y recuerdo con mucho cariño toda esa etapa y por supuesto a la asociación en general. Y también es un gusto estar aquí en la sede del Colegio de Abogados, del cual sigo siendo socio, donde estuve
hace ya 2 o 3 años en un debate con el diputado Goñi, a favor yo y en contra de él del proyecto de ley de eutanasia. Me acuerdo que el moderador era el doctor Oscar Sarlo, fue una jornada también bien interesante. Hoy ya venimos con otro panorama. La ley se sancionó, está vigente, y lo cual cambia, digamos, lo que venía siendo el objeto de las innumerables polémicas, debates, mesas redondas, charlas, conferencias que hemos tenido todos estos años, hablando a favor de la existencia de una ley de eutanasia. Bueno, esa etapa quedó superada, la ley está, por lo tanto yo no me voy a extender en los fundamentos, las razones por las cuales era necesaria la sanción de esa ley. Haré sí una muy breve referencia al origen de todo esto y a los fundamentos básicos de la ley. Luego haré una somera descripción de la ley, porque en general basta con leerla, y finalmente me referiré a otras cuestiones que han quedado pendientes. En el primer punto, la cuestión de orígenes y fundamentos de la ley. Me refiero a los orígenes porque en no sé qué cantidad de entrevistas que me ha hecho la prensa a propósito de este tema desde marzo del 2020, cuando presentamos el primer proyecto, hasta hace muy poco, sistemáticamente me preguntaban: "¿Y por qué se le ocurrió a usted esto?". Pregunta que no se hacen que en otros temas, pero en este tema sí, recurrentemente. Y he repetido siempre la verdad. Esto no nace de una, digamos, preocupación teórica, ni de la lectura de lo que estaba pasando en otros países. Esto nace de la vida real. A mí un día me llamó por teléfono el señor Fernando Zureda, a quien yo conocía porque teníamos amigos comunes, nos veíamos en la casa de esos amigos comunes, y me dice: "Bueno, mira, Ope, me diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Yo sé lo que es esto, sé que esto no tiene cura y sé que además que la muerte es muy cruel, es muy dura y no quiero llegar hasta el final. Me gustaría anticipar mi muerte para evitarme las últimas etapas, pero estuve preguntando por allí, me dicen que nadie me puede ayudar, porque cualquier forma de ayuda que me den es delito. Entonces te pido a vos, que sos diputado, a ver si se puede hacer algo para encontrar una salida, una cosa, una alternativa diferente". A esa altura era agosto-septiembre del 2019. El receso parlamentario ya había empezado, estaba por empezar. Yo le dije: "Mira, no es posible, además el país ya estaba en campaña electoral, pero si a mí me toca ser diputado en la próxima, algo voy a hacer". ¿Qué fue lo que sucedió? Fui diputado en la próxima y en marzo estaba presentando, conjuntamente con otros compañeros del Partido Colorado, el primer proyecto de ley en esta materia, que se presentó el 11 de marzo del 2020. A partir de ahí conocí muchos otros casos de similares características, digamos, gente que padecía enfermedades incurables y que ya estaba sufriendo gravemente, o que preveía que eso le iba a pasar y que no quería llegar hasta el final. Y bueno, quería saber en qué estado estaba el proyecto, qué chances había de que se votara, en fin. Pero eran situaciones de la vida real, no eran especulaciones teóricas. Había gente que estaba sufriendo, que se la veía venir y que decía: "Bueno, queremos la posibilidad de poder optar por otra salida". Y finalmente se votó la ley, que tiene, diría yo, dos pilares básicos. En primer lugar, el respeto por la libertad individual, la libertad personal. Que toda persona, entendemos los que votamos a favor de la ley, tiene derecho a disponer sobre su propia vida. Toda persona adulta, naturalmente, en su sano juicio. Esas son restricciones que establece la ley, no es cualquier persona. Adultos y en su sano juicio puede disponer de su propia vida. La Constitución nuestra respeta el proyecto de vida de cada uno, respeta la libertad personal. Eso está en toda la Constitución, pero específicamente en el artículo 10, ¿verdad? Entonces, que, digamos, la versión compacta es: lo que no está prohibido está permitido. Las acciones privadas de las personas que de ninguna manera causan daño a terceros ni afectan el orden público están exentas de la autoridad de los magistrados. Y esa es la base sobre la cual, por ejemplo, entiendo yo, la tentativa de suicidio nunca fue delito en nuestro país. Y además, el autor del Código Penal, aún vigente, Irureta Goyena, decía en 1934 que el suicidio es un derecho. Se podrá discutir hoy técnicamente si eso no es un derecho subjetivo. Pero en definitiva, esa era la idea del que redactó el código, y siempre se entendió que eso era una decisión personal de cada uno. Pero ¿qué pasa?
que muchas de las personas que se encuentran con esas enfermedades incurables que les causan sufrimientos insoportables, no están en condiciones de quitarse la vida ellos mismos. Algunas porque están tan débiles que no pueden ni levantar un vaso de agua, enfermos de ELA, por ejemplo. Otros no tienen esa limitación, pero no quieren pensar en pegarse un balazo. Nunca en su vida tuvieron en la mano un arma de fuego. No quieren dejarle a su familia el espectáculo de alguien que se mató de un balazo. No tienen cómo hacerlo, no pueden ir a la farmacia y comprar cualquier cosa para quitarse la vida. A veces terminan comprando en la ferretería veneno para ratas. Entonces, no podemos darnos por satisfechos con una situación así, decir que cada cual haga lo que quiera, pero que no pidan auxilio a los demás. No. Entendemos nosotros que hay un deber de solidaridad con quienes se encuentran en ese trance. Así como hay libertad individual para disponer sobre la propia vida, hay un deber de solidaridad social con quien necesita auxilio para poner fin a su vida por encontrarse en esa situación, no en cualquier caso. Uno de los argumentos de quienes se oponían a esto era decir, bueno, sí, pero con ese criterio, entonces también, mañana un chiquilín de 20 años se quiere quitar la vida porque perdió un examen y con el argumento de que la libertad personal, etcétera, también le permitís la eutanasia. No es así, porque sabemos desde hace mucho tiempo que la justicia consiste en tratar igual lo que es igual y tratar de manera desigual a lo que es desigual. Entonces, una cosa es que la sociedad diga a quien padece una enfermedad incurable y experimenta sufrimientos insoportables, todo eso certificado por un médico, por dos médicos, lo vamos a ayudar a quitarse la vida si eso es lo que libremente quiere. Y otra cosa es decir que a un muchacho de 20 años lo vas a ayudar a quitarse la vida porque perdió un examen, es un disparate. Esto no está planteado así. La ley establece estos requisitos para que quepa la solicitud de eutanasia y para que proceda a asistir a quien pide ayuda para morir. Estas son, digamos, las bases de esto. Por supuesto, hablar de esto y comentar esto y los fundamentos y por qué sí, por qué no, nos puede llevar varias horas. Les hago gracia a todo eso porque eso ya lo discutimos en el Parlamento, la ley ya está. Así que ahora voy a referirme a la descripción muy general de la ley. En primer lugar, el procedimiento empieza con la solicitud del paciente al médico actuante. Es una solicitud que debe formularse por escrito y el escrito debe firmarse en presencia del médico. La solicitud de eutanasia es personalísima. No puede hacerla el médico en lugar de su paciente, no puede hacerla un familiar, no puede hacerla un apoderado tampoco. Esto es personalísimo. Es la persona que tiene que decir, yo quiero poner fin a mi vida y tiene que firmar la solicitud ante el médico, para que el médico tenga la certeza de que es el propio paciente, la persona de cuya vida se trata, la que pide que se le ponga fin. Si eventualmente no pudiera firmar, puede firmar otro a su ruego, pero tiene que estar la persona presente y todo delante del médico. Entonces, ratifico esto porque es elemental, pero al mismo tiempo es fundamental. La voluntad de la persona es el motor del procedimiento. Y si la persona en algún momento quiere poner fin a todo esto, basta con que así lo declare y se terminó esto. Esto está en el artículo 5 de la ley. La voluntad es revocable en cualquier momento y no está sujeta, la revocación no está sujeta a formalidad alguna. La persona dice, no, mire, no quiero seguir adelante, se terminó ahí. Es su voluntad la que hace que esto funcione. Y si falta esa voluntad, el proceso se detiene. Es importante tener esto claro porque los opositores a la ley hablaban del tema como si la decisión de practicar la eutanasia fuera tomada por un tercero. O sea, hay vidas eutanasiables y vidas que no lo son. Eso menoscaba la dignidad humana. Como si viniera alguien de afuera y dijera, a este le aplicamos la eutanasia, a aquel otro no. Aquel que quiere escaparse por allá, a ese también. Digo, no es así. No es un tercero, es siempre la propia persona. Concepto fundamental. Presenta su solicitud ante un médico, es el médico actuante, y al que la ley le asigna determinadas tareas.
Lo primero que tiene que hacer el médico es verificar que quien plantea la solicitud de eutanasia es un adulto en su sano juicio. Lo de adulto no presenta mayores dificultades, la persona estará en la mutualista y constarán sus datos de nacimiento, etcétera. Y sobre el sano juicio, sobre la actitud psíquica de la persona para activar el procedimiento, es el médico el que está en condiciones de hacer esa apreciación. Este punto fue muy debatido. En el Parlamento alguien se decía que tenía que intervenir siempre un psiquiatra. Finalmente entendimos que no es así. Y hubo opiniones concluyentes en ese sentido, profesores, grado 5, integrantes del Colegio Médico, que fueron a la comisión del Senado y explicaron además que esta concepción de que solo un psiquiatra podía determinar que una persona tenía o carecía de la aptitud psíquica para pedir la eutanasia, esto había sido superado, que la medicina hoy entiende que la preparación del médico incluye los conocimientos necesarios para hacer esa apreciación y que la enseñanza de los médicos incluye elementos que les permitan, llegado el caso, hacer esa apreciación. Pero en todo caso hay que tener presente que la ley no le impide al médico que está actuando que si tiene alguna duda acerca de la actitud mental de la persona que pide la eutanasia, pide el asesoramiento de un especialista, de un psicólogo, de un psiquiatra. Si tiene duda, lo puede pedir, nadie se lo impide. Y es lo lógico. Ahora, una cosa es que ante la duda se pida la consulta, la opinión de un experto. Otra cosa es que sistemáticamente y en todos los casos se pida eso, porque no es necesario y porque imagínense ustedes las dificultades prácticas que significaría aplicar esto en todos los casos cuando es tan notoria la carencia de especialistas en el interior de la República, sobre todo al norte del Río Negro. Esto es así. Entonces, no tiene sentido exigir esto, no es necesario, pero si el médico entiende que eh, ese asesoramiento es preciso, podrá recabarlo sin ningún inconveniente. Determinado esto, es decir, que quien pide la eutanasia es un adulto en su sano juicio, una persona psíquicamente apta, lo que luego tiene que verificar el médico es que se cumplan los requisitos que deben cumplirse, es decir, que la persona se encuentre en la situación prevista por el artículo 2 de la ley. Leo. Toda persona mayor, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido, etcétera, se le practique la eutanasia. Es decir, hay dos hipótesis básicas. La primera, etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible. Ejemplo clásico, el cáncer. La persona se está muriendo de cáncer, llega al final, le quedan pocos meses de vida, el médico se lo dice, lo habla con él, explica, mire, queda esto. La persona en esa situación puede pedirle eutanasia. Otra posibilidad, no hay un desenlace inminente, no se está en una etapa terminal, pero sí se está ante una enfermedad incurable e irreversible que produce sufrimientos que a la persona le resultan insoportables y que además causan un grave y progresivo deterioro de la calidad de vida de la persona. Ejemplo clásico, el de aquel marinero español Ramón Sampedro, el protagonista de la película Mar Adentro, es un caso de la vida real. Un marinero español que a los 25 años sufre un accidente, queda cuadripléjico, es decir, pierde movimiento en brazos y piernas, queda postrado en una cama y pasa así 30 años, casi 30 años. El pobre, eh, algunos años de estar en esa situación, empieza a pedir la eutanasia. En España, en los años 80, 90, no había ley de eutanasia. Sus pedidos eran rechazados por las autoridades porque no había fundamento legal para acceder. Él, mientras tanto, escribe un libro quejándose de la situación en la que se encuentra, en la falta de salida. Bueno, y un día sus amigos lo ayudan a que él tome una sustancia que le produce la muerte. Lo hacen de tal manera que las autoridades no pueden determinar quién fue el que efectivamente le dio esa sustancia. Va a saberse eso muchos años después, cuando el delito prescribió ya, y entonces la persona dice fui yo y explica todo cómo fue. Pero mientras tanto, San Pedro está en la cama y graba un video
en la cual dice, mire, yo de mi libre y espontánea voluntad voy a tomar esto porque quiero morirme, y explica que quiere poner fin a su vida porque hace 30 años que está postrado. Entonces, en esa situación no hay inminencia de la muerte. Y eso, en vez de aliviar la situación de la persona, la agrava, porque está así, no se sabe por cuánto tiempo. Un caso similar lo tenemos acá en el Uruguay hoy, un señor Pablo Canepa, cuyo caso fue dado a conocer por la prensa, estuvo presente en el debate de esto en el Parlamento, que padece una enfermedad idiopática, le llaman en el cerebelo. Idiopática quiere decir que no saben lo que es, en buen romance. Entonces no saben lo que es, pero este señor que tiene 38 años ahora, está postrado en una cama, no puede hacer nada, y está pidiendo la muerte desde hace tiempo ya. La que lo cuida es la madre, una señora que tiene 75 años, es la que cuida al hijo. Y la señora ha dicho a la prensa, esto es público, que ha terminado por convencerse de que, bueno, que lo que su hijo quiere es morirse y que ella respeta la voluntad del hijo. Ahora, no está en situación de muerte inminente. No se sabe lo que puede durar porque no saben lo que tiene, no saben esa enfermedad qué es. Entonces, la ley toma en cuenta ese tipo de situaciones. Por eso, además de prever la posibilidad de enfermedad en etapa terminal, prevé otra, condiciones de salud o patologías que causan sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. Imagínense, la céscara, todas las cosas que pasan a una persona que postrada en una cama durante años. Bueno, estas son las situaciones que el médico actuante tiene que determinar que efectivamente existen, para lo cual consultará la historia médica, hará la pregunta que tenga que hacer y su examen, de su examen dejará la debida constancia en la historia clínica de la persona. Y por supuesto el médico que tiene que informarle a la persona de, bueno, la situación en la que se encuentra, las perspectivas que tiene, los tratamientos disponibles, y tiene que informarle específicamente acerca de los cuidados paliativos. No olvidemos que tenemos una ley, la 20.179, que dice que los cuidados paliativos son un derecho de toda persona y que los prestadores de salud tienen que ofrecérselos a quienes se encuentren en situación de necesitarlos. Esto se aplica también en estos casos, cosa que ya dice la ley 20.179, que los cuidados paliativos deben ofrecerse también a aquellos que solicitan anticipar su muerte. Es decir, hay que integrar esta norma con las disposiciones de la ley de eutanasia para concluir sin ninguna dificultad hermenéutica, digamos, en que este primer médico actuante no solamente tiene que informar a su paciente acerca de la posibilidad de acceder a los cuidados paliativos, sino que además tiene que ofrecerle esa posibilidad porque la oferta está indicada preceptivamente por el literal A del artículo 5 de la ley 20.179. Entonces, el médico le ofrece todo el panorama. Y si después de esa primera etapa de examen, de reconocimiento, de información, el médico entiende que la voluntad de la persona, bueno, es una voluntad libre, dice la ley, seria y firme, entonces le da pase al segundo médico. Me detengo un momento en esas características de la voluntad. Libre, por supuesto, si hay cualquier clase de depresión, entonces eso hay que rechazarlo, no se puede seguir adelante. Esto es obvio. Ahora, ¿qué quiere decir la ley cuando dice voluntad seria? Bueno, la persona tiene que querer realmente poner fin a su vida. No puede utilizar el pedido de eutanasia, no puede admitirse ese pedido si lo que con él se busca es simplemente conmover, por ejemplo, a los parientes para que empiecen a prestarle más atención. Gente que dice, bueno, a mí no me vienen a ver, se han olvidado de mí, entonces yo prefiero morirme. Entonces, en realidad no se quiere morir, lo que quiere es que lo vayan a ver, que lo atiendan, quiere recibir cariño. Bueno, si el médico detecta que esa es la situación, entonces no puede dar andamiento al pedido de eutanasia, la persona no se quiere morir. Y otro requisito que establece la ley es que la voluntad de anticipar la muerte sea una voluntad firme. Si no puede ser que en un momento la quiera y en otro momento no la quiera. Imagínense que va a ver a alguien al médico pedir la eutanasia y resulta que se fija en la historia clínica y ya hizo el pedido, le hizo la gestión 2 veces antes y las 2 veces desistió. Entonces, pero como usted pide, después dice que sí, dice que no, usted no está resuelto, su voluntad no es firme. En ese caso, tampoco puede tener andamiento el pedido.
Pero sí, resulta que la voluntad es libre, es seria y es firme, entonces corresponde seguir adelante y dar pase al segundo médico que debe examinar al paciente personalmente. Tiene que tener una entrevista presencial, examinarlo y hacer el mismo recorrido que hizo el primer médico, verificar él por su cuenta que, bueno, esta persona está en su sano juicio, sí, su voluntad es libre, seria y firme, sí. Lo que padece es alguna de las, se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el artículo segundo de la ley, es decir, etapa terminal, etcétera, o patología incurable que causa sufrimientos insoportables, etcétera. El segundo médico tiene que hacer el mismo examen que el primero, porque esa es la garantía que ofrece la ley. Dos profesionales independientes, cada uno por su cuenta, que examinan a la persona para llegar a la conclusión de que se encuentra o no en las condiciones previstas por la ley. Y la ley establece una serie de condicionamientos, digamos, para designar a este segundo médico. En primer lugar, el segundo médico no puede estar subordinado al primero de ninguna manera, porque la idea es que actúe con absoluta independencia, que pueda eventualmente contradecir la opinión del primero y decir, no, mire, discúlpeme, usted entiende que sí, pues yo entiendo que no. Esta persona no puede pedir la eutanasia por la razón que fuere. Entonces es indispensable que actúe con independencia. Esto está en el artículo cuarto, literal C de la ley. Y al mismo efecto, es decir, de garantizar la independencia, se indica que no puede ser tampoco pariente del primer médico. Es obvio, el hijo no puede controlar al padre, ni viceversa, ni cualquier clase de parentesco, este, lesionaría la necesaria independencia. Si los dos médicos están de acuerdo, muy bien, adelante. Pero si no están de acuerdo, lo que la ley prevé es que se designe una junta médica de 3 miembros, uno de los cuales tendrá que ser un psiquiatra, el otro un especialista en la enfermedad que padezca el solicitante, y el tercero tendrá que tener las cualidades que establezca la reglamentación. Esto la ley no lo define. Y el dictamen de esa junta médica será definitivo. En el caso de que la junta diga que no corresponde la eutanasia, ¿eso significa que la persona no puede volver a pedir nunca jamás la eutanasia? No. Puede volver a hacerlo. Tendrá que iniciar el trámite desde el comienzo. Pero puede ocurrir que una persona diga, bueno, en su momento no estaba tan claro lo que yo tenía, pasó el tiempo, ahora sí. Nadie puede negar que la situación en la que me encuentro, los padecimientos que experimento, la forma grave en que se ha deteriorado mi calidad de vida, etcétera. Si puede haber un replanteo de la situación, no hay obstáculo para esto. O sea, no pensemos como abogados que después que se pronuncia la Junta hay cosas juzgadas y no se puede reabrir. No, no, no es eso. ¿Viste? Acá no hay un trámite judicial, no hay cosas juzgadas, no hay nada. Sí, se dice que no hoy, quizás se le podrá decir que sí mañana. Tendrá que realizar todo el procedimiento de nuevo. Eh, bien. Si finalmente, ya sea porque los dos médicos están de acuerdo, porque la junta médica dice que está todo bien, se va a la etapa final en la que el primer médico, el médico actuante, se entrevista nuevamente con la persona y verifica que esa persona mantenga su voluntad de anticipar su muerte. Y si es así, le pide que la exprese por escrito, la firme en presencia del médico y ante dos testigos, para tener la absoluta certeza de que esa voluntad que se expresa es realmente la de la persona, que al cabo de todo este procedimiento y con la consulta del médico, etcétera, realmente quiere poner fin a su vida. Los dos testigos, dice la ley, no pueden tener interés económico alguno en la muerte del solicitante. Es decir, no pueden ser presuntos herederos ni beneficiarios de un seguro de vida. O sea, tiene que estar libre de todo interés para que su testimonio, digamos, no merezca observaciones y digan que realmente esa persona que firmó allí en presencia de ellos lo que quiere es poner fin a su vida. Y si se expresa esta voluntad final del paciente, entonces, bueno, el médico actuante concertará con el paciente cuándo y dónde quiere esa persona que se practique la eutanasia.
Esto no estaba en las primeras versiones, los primeros borradores de la ley, pero gente que ha trabajado, que hace años que viene abogando por esto, por una ley de eutanasia, eh, hizo hincapié en que este punto era importante, que había que dejar librada la voluntad de la persona el cuándo y el dónde. Porque de pronto quiere que la muerte se produzca en su casa, o en el residencial donde está, o en el sanatorio donde fuera que está internado. Y además el tema del cuándo, que no tiene por qué ser de inmediato. La persona puede decir, no, mire, porque estoy esperando que venga un hijo a despedirse, que está en el exterior, llega la semana que viene. En fin, hay mil circunstancias por las cuales esto puede cambiar. Y eso se deja reservado a la voluntad del paciente, que tendrá que coordinar con el médico. Por supuesto, todo interpretado razonablemente y con sentido común, porque algunos de los críticos de la ley que han dicho cualquier cosa para plantear escenarios imposibles eran, no, bueno, pero entonces si quiere que la eutanasia en el estadio, imagínense qué disparate. No, bueno, no, eso no es razonable. La reglamentación proveerá, esto tiene que hacerse en un marco que esté de acuerdo con el conjunto del orden jurídico. Si se le ocurre que lo maten en el patio de una escuela pública a la hora del recreo, tampoco puede ser. Tiene que ser o en el sanatorio, o en la casa, en la casa de un familiar, en el residencial, todo razonablemente. No hay en esto ninguna cosa rara. Y bueno, y acá llegamos al artículo 8, que es fundamental en toda la economía del proyecto, que es el que dice que los médicos y los demás miembros del equipo asistencial, es decir, enfermeros, ayudantes de enfermería, lo que fuere, todos los que actúen en este procedimiento y actúen de acuerdo con la ley, están exonerados de toda responsabilidad penal, civil, laboral, administrativa, lo que fuere. Están cumpliendo la ley, y el que cumple la ley no comete delito. La pelota exoneración de responsabilidad es absolutamente es la piedra de toque, digamos, del sistema. Esto es lo que permite que esto funcione. Por eso era tan importante que esto se votara así, con este artículo, y no que quedara simplemente como que, bueno, la eutanasia es un delito que no se castiga, porque entonces podría no haber responsabilidad penal del médico, pero quedaba subsistente la responsabilidad civil. Imagínense, ¿no? Familiares de una persona que muere por un acto de eutanasia y van contra la mutualista o contra el médico y dicen, no, responsabilidad penal no, está bien, pero hubo sí daño moral, el acto sigue siendo ilícito. Bueno, entonces es como que no hubiera eutanasia, seguimos con la prohibición absoluta que establece el Código Penal, ¿no? El artículo 37, el del homicidio piadoso, o el 315, el de la ayuda al suicidio, no cambiábamos nada. Era indispensable que se dijera que quien actúa de acuerdo con la ley no comete delito y por lo tanto no incurre en ninguna clase de responsabilidad. Esto está en el artículo 8 de la ley. Así está previsto que esto funcione. Producida la muerte, hay que dar cuenta al Ministerio de Salud Pública. La Salud Pública, por supuesto que al dar cuenta se remiten todos los antecedentes, la historia clínica, etc. Salud Pública puede pedir los informes que considere pertinentes, que considere necesarios. Y si advierte alguna irregularidad, algún apartamiento significativo, grave de lo que establece la ley, pasa los antecedentes al Ministerio Público a los efectos que debiere corresponder. Si la Fiscalía entiende que puede haber un delito, indagará. Porque no se deroga ni el artículo 37, el del homicidio piadoso, ni el de 315, la ayuda al suicidio. Eso sigue vigente. O sea que si se apartan del camino establecido por la ley, se apartan del ámbito de exoneración de responsabilidad y quedan expuestos a lo que sigue siendo derecho común. ¿Verdad? Bueno, si no se advierte ningún atisbo de irregularidad ni cosa por el estilo, el asunto termina allí. Una norma en la que es importante en la economía general de la ley es la del artículo sexto, que se titula Deber de prestación de servicios. Lo que dice este artículo es que los que pueden practicar la eutanasia son los prestadores integrales de salud del Sistema General de Salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y tienen el deber de prestarle el servicio a aquellos usuarios que lo requieran, de acuerdo con la ley, por supuesto,
Y además, llegado el caso, tienen que prestar el servicio con con los médicos que integran sus cuadros funcionales, médicos y demás integrantes del equipo de salud que integran sus cuadros funcionales. Pero la cosa está restringida a eso. Prestadores integrales del Servicio Nacional de Salud, actuando con sus propios médicos y prestándole el servicio, esta es otra restricción, a ciudadanos uruguayos o residentes habituales, dice la ley, en el territorio del Uruguay. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Bueno, se quiere, digamos, evitar que la eutanasia sea un negocio. No puede venir un extranjero a poner en Punta del Este una clínica eutanásica para pacientes que vienen del exterior. No, únicamente prestadores integrales del Sistema Nacional de Salud. Y tampoco puede, digamos, un médico prestigioso con pacientes en el exterior decir, bueno, vengan a Uruguay que yo hago un contrato con la mutualista tal y yo hago... Tampoco, tiene que ser médicos que integran los cuadros funcionales del prestador de salud. O sea, no se habilita acá la eutanasia como negocio. ¿Está? Además es para ciudadanos uruguayos o residentes en el país. Residentes habituales en el país. La reglamentación no dirá que debe entenderse por residentes habituales. Pero bueno, pero la ley establece esa restricción. Otra disposición importante es la del artículo 7º, objeción de conciencia. Y cualquier médico o integrante del equipo de salud, un enfermero, por ejemplo, decir, no, yo no participo en esto, mis convicciones, mis creencias no me lo permiten. Esa objeción de conciencia que está habilitada, también tenganlo presente ustedes en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, esto también se habilita acá. Digo yo, digo, por supuesto que me parece muy bien que esto sea así, esto ya estaba en el primer proyecto que presentamos, la objeción de conciencia. Me parece que es una restricción a tener en cuenta cuando se regulen los requisitos para ser el médico consultante, el segundo médico. Yo creo que un objetor de conciencia no puede ser médico consultante, no puede actuar como segundo médico, porque ya tiene una posición tomada desde el principio. Pero en fin, ese es también tema de la reglamentación. Pero es importante dejar establecido esto de la posibilidad de oponer la objeción de conciencia. Porque también se decía, van a obligar a los médicos a que en vez de cumplir con el juramento hipocrático y salvar vidas, maten a sus pacientes. No, acá nadie obliga a nadie a nada. No se obliga al paciente que pide la eutanasia si quiere, y tampoco se obliga al médico que puede oponer la objeción de conciencia para decir, no, mire, yo no participo en esto. Y como digo el médico, digo los enfermeros. Dice, no, no queremos saber de nada y esa voluntad debe respetarse. ¿Qué pasa si, bueno, el prestador de salud que debe prestar el servicio, porque la ley lo impone, se encuentra con que el médico que debería actuar no quiere actuar porque es objetor de conciencia? Bueno, tendrá que proveer otra solución, designar a otro médico para que actúe, o eventualmente, digo yo, esto no está en la ley, pero me parece que surge de todo esto, tiene que llegar a acuerdos con otros prestadores de salud para que le faciliten el acceso a otros médicos que no tengan la objeción de conciencia y puedan actuar igual. La ley, que es con un criterio muy amplio y muy liberal, que yo comparto 100%, dice que aquellas instituciones de asistencia médica que en sus estatutos contengan restricciones, digamos, filosóficas o religiosas que le impidan la práctica de la eutanasia, pueden no practicarla, pero eso sí, tienen que llegar a acuerdos con otros prestadores de salud para que sean ellos los que presten ese servicio a sus afiliados. Exactamente lo mismo que pasa con la interrupción voluntaria del embarazo. Hay instituciones que no lo hacen, pero entonces los socios de esas instituciones reciben el servicio de médicos de otras instituciones. Bueno, y el último punto que quiero señalar en esta descripción rápida de la ley es que el artículo 11 de la ley prevé la existencia de una comisión honoraria de revisión que estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El objeto de la comisión es la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia, verificando que se haya actuado en un todo conforme a lo dispuesto en la presente ley. La comisión elaborará un informe anual para lo que podrá contar con la asesoría técnica de los organismos integrantes y la remitirá al Ministerio de Salud Pública y a través de este a la Asamblea General. Lo que me interesa subrayar acá, que en general es muy claro esto, pero que la comisión
revisará los procedimientos, es decir, el cumplimiento de las etapas administrativas, que hayan actuado 2 médicos, por ejemplo, que esos médicos designados cumplan con los requisitos establecidos en la ley de la reglamentación, etcétera. Pero no va a juzgar el criterio de los médicos actuantes desde el punto de vista estrictamente médico. Es decir, no le van a decir, el primer médico dijo que esta enfermedad es incurable y la comisión entiende que no es así porque lo que fuere. No, eso no. La comisión estudia y analiza los procedimientos, no el juicio médico, científico, digamos, hecho por los 2 médicos intervinientes o eventualmente por la junta médica en los casos en que actúa por no haber acuerdo entre los 2 médicos. Así pasa también en otros países que ya tienen esto, por ejemplo en Holanda, donde hay juntas de verificación que controlan esto, controlan los procedimientos y hace algún tiempo había leído las estadísticas sobre la forma en que se cumplen estos procedimientos en los Países Bajos. Yo digo, todavía digo Holanda, pero se dice Países Bajos. Lo que se señala como irregularidad, que acontece muy de vez en cuando, es que se omite el segundo médico. Cuando a veces casos muy claros, casos urgentes, se omite la consulta al segundo médico y eso, por supuesto, es una irregularidad. Pero ese es el alcance de esta disposición. Y bueno, y finalmente se establece que la ley deberá reglamentarse en un plazo de 180 días desde su promulgación, que está corriendo y vence en abril. Yo tengo entendido, porque así lo ha dicho la ministra de Salud Pública, que la intención del ministerio es cumplir con el plazo legal, lo cual no es lo común. Hay muchas leyes que le ponen plazo al Poder Ejecutivo para reglamentar y pasan los años y nadie reglamenta nada, pero no, el Ministerio de Salud Pública, consciente de que hay gente que está sufriendo ahora, mientras nosotros hablamos de esto, tiene toda la intención de reglamentar esto para que se pueda aplicar. Y yo creo que en esa reglamentación hay puntos que la ley deja pendientes y que es importante resolver y resolver bien. Lo más importante de todo, me parece a mí, es que la ley no dice quién designa al segundo médico y eventualmente a la junta. Esto no está dicho. Hay distintas soluciones posibles en el derecho comparado. En los Países Bajos, por ejemplo, hay una junta que es oficial con gente médicos que reúnen determinadas calidades, pero son como un grupo y se asigna a uno de los médicos de ese grupo para que actúe en tal caso. Pero en fin, a mí me parece que en Uruguay hoy, en las actuales circunstancias y con la necesidad de poner esto en práctica y no pasarse quién sabe cuánto tiempo buscando fórmulas, lo que se puede hacer es decir que el segundo médico será designado por la dirección técnica de la institución médica donde está radicado el procedimiento. El director técnico tendrá que saber quién puede ser el segundo médico y eventualmente tendrá que encargarse de designar a la junta. Lo que de ninguna manera podría admitirse es que sea el primer médico el que elija al segundo. Eso es la negación de la garantía. Esto no puede pasar. Supongo yo que a nadie se le va a ocurrir decir que esto puede pasar en un reglamento. Pero si no se dispone algo en contrario, puede ocurrir que por desidia, por comodidad, por pereza, no se diga nada, bueno, y al final el primer médico termina eligiendo. Bueno, che, me haces la gauchada, yo te paso, y después me pasas los tuyos. No, eso no. Y entonces es importante que la reglamentación establezca el criterio, que a mi juicio digo, tendría que ser ese, la dirección técnica de la institución en la que está radicado el procedimiento. Puede haber problemas logísticos, sí, claro, porque fíjate, la junta médica va a tener que tener un psiquiatra, un especialista en la enfermedad que padezca el paciente. En algunos, supongo yo que en Montevideo en general no habrá problema con eso. Instituciones grandes no van a tener problema con eso. Me pregunto si será lo mismo en todas las instituciones médicas del interior del país. Y allí habrá, en fin, una dificultad a la que la reglamentación tendrá que atender y proveer. Pero eso hay que tenerlo presente porque no puede pasar que los procedimientos que deben transcurrir en plazos breves se estanquen porque, bueno, falta un psiquiatra y hay que ver si porque este mes no viene. No, ¿cómo? Esto tiene que ser objeto de una reglamentación especial y en estos casos tiene que actuar con la urgencia que las circunstancias imponen.
Pero todo eso hay que reglamentarlo. Eh, ya le dije que, bueno, una observación que yo tengo, que me parece que la reglamentación debiera tenerlo en cuenta, un objetor de conciencia no puede ser segundo médico, no debería poder, por razones obvias, ya tiene una posición de antemano. Primer médico no va a ser nunca, porque el primer médico es el llamado a llegar el momento a cumplir el acto eutanásico. Si es objetor de conciencia, es obvio que no va a admitir que le pidan a él que se haga cargo de eso. Está bien, pero tampoco puede ser consultante. Otro punto que la ley no resuelve, y está bien que no lo resuelva, estas son cosas típicamente para la reglamentación o aún para un protocolo del Ministerio de Salud Pública, es cómo se va a hacer efectiva la eutanasia, es decir, qué procedimiento se va a utilizar, una inyección de qué sustancia, de qué fármaco. Eso hay que decirlo. No puede quedarse así sin que cada cual haga lo que quiera, porque entonces se nos, se nos pueden ocurrir posibilidades macabras. Digo, no, esto hay que reglamentarlo, hay que establecerlo, como se hace en los países que ya tienen esto desde hace tiempo, que van además, la medicación, las drogas se van actualizando, van cambiando, aparecen elementos más potentes, más eficaces, en fin. Pero todo esto el Ministerio de Salud Pública lo tiene que regular adecuadamente. Y después algunos breves comentarios más bien jurídicos, digamos. Supongo yo que cuando esto empiece a funcionar, alguno puede pensar en la posibilidad de un recurso de amparo contra esto. Yo creo que el amparo no es de recibo porque falta la ilegitimidad manifiesta, que hay una ley. O sea, el amparo no va. Me parece a mí, esto es claro. Lo que sí puede caber es la acción de inconstitucionalidad contra la ley, cosa que fue anunciada en el debate del Parlamento. Nos dijeron, no, esto es inconstitucional. Bueno, muy bien. Los que piensen eso podrán plantear la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Y podrían también, si me ocurre a mí, pedir medidas cautelares, una medida de no innovar, por ejemplo, eh, previa a la acción de inconstitucionalidad. Si advierten que pide la eutanasia a alguien que, según el promotor de la acción, no está en condiciones de pedirla, nos podemos imaginar mil situaciones distintas. Yo pienso en el familiar de alguien, el hijo de un padre que pide la eutanasia, el hijo sabe que el padre no está bien, eh, que tiene problemas de salud mental serios porque han consultado a un psiquiatra privadamente, tienen la consulta del psiquiatra que dice fulano no está bien. Bueno, y ven que eso va a ocurrir, dice, bueno, pedimos como medida cautelar que se suspendan los procedimientos y planteamos la inconstitucionalidad. En fin, son posibilidades que se me ocurren, pensando ya como abogado, no como legislador, creo que todo está en el repertorio de las alternativas posibles. Vuelvo a decir lo que dije hace un rato. No olvidemos que los artículos 37 y 315 del Código Penal no fueron derogados. Sigue estando ahí el homicidio piadoso y la ayuda al suicidio como delito. El que se aparte de la ley podrá incurrir eventualmente en el delito de homicidio piadoso. Eso no se tocó. Ahora, me parece claro que lo de la ayuda al suicidio, que quede así como está, como viene del Código del 34, es un anacronismo, sobre todo después de la sanción de la eutanasia. El proyecto inicial nuestro era de eutanasia y ayuda al suicidio. Sí, con los mismos requisitos, las mismas restricciones, pero se preveía que el procedimiento pudiera terminar no solo con la práctica del acto eutanásico que realiza un médico, sino también eventualmente porque se le da al paciente lo necesario para poner fin a su propia vida, como se hace en Suiza, desde los años 40 del siglo pasado. En Suiza no hay eutanasia. Lo que hay sí es una disposición del Código Penal que dice que no es punible la ayuda al suicidio cuando no responde un móvil interesado. Y al amparo de esta norma se han instalado allí ONGs, asociaciones civiles que sin fines de lucro, Dignita, por ejemplo, Éxito, donde facilitan el suicidio. La persona que quiere poner fin a su vida va allí, le facilitan lo que necesita para lograr su propósito. Yo creo que eso acá nos quedó en el tintero, porque no olvidemos que el texto que se votó es un texto que resulta del acuerdo entre los partidos y con el aporte además de legisladores individuales que independientemente de sus partidos hicieron propuestas. Bueno, de todo ese mix salió esto.
pero en mi opinión personal nos quedó colgada la ayuda al suicidio que, con todas las restricciones que la ley establece, pero debería habilitarse también. Pero eso, en fin, quedará para otra oportunidad. En términos generales, eso es lo que quería decirles. Por supuesto, si hay alguna pregunta o comentario quedo a su disposición. Y bueno, creo que no me extendí demasiado, no me he dicho 40, 45 minutos, más o menos ahí anduvimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a doctora Basquet. Y ya hay dos preguntas por acá. Tres, cuatro. Bueno, empezamos por la presidenta. Y después. Bueno, a mí me genera duda la situación de la exigencia del sano juicio, porque a la luz de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, hoy en día cambió el concepto, cambió la mirada, cambió el paradigma. Las personas con discapacidad son consideradas capaces jurídicamente. Entonces, el hecho de determinar si está en su sano juicio, no sé si no va en contra de la convención, porque la convención dice que todas las personas tienen derecho, capacidad jurídica. Entonces, si la persona con discapacidad está pasando una situación de salud, bueno, que reúne los requisitos para que se aplique la eutanasia, ¿por qué privársele por el hecho de no tener su capacidad, tener cierta discapacidad intelectual, ¿no? Porque si es física, no le impide expresar su voluntad. Y después también, si tiene una discapacidad física que le impide manifestar su voluntad, como es por escrito, si no se contempla la posibilidad de que haya otra forma de que, por ejemplo, una persona que, no que puede manifestarse a través de una computadora o con alguna forma de comunicación que no sea por escrito. Esa era la duda, que las dos cosas como que se juntan. Bueno, sobre lo primero, la cuestión de la capacidad. Adviertan que la ley no dice que el solicitante deba ser una persona que no haya sido declarada incapaz de acuerdo con los artículos tales y cuales, el Código Civil, el Código de Procedimiento, el Código General de Proceso. No dice eso, dice aptitud psíquica. La aptitud psíquica, o sea, un concepto para esta ley. Y la aptitud psíquica para pedir la eutanasia. Esa apreciación en concreto la va a hacer el médico, que no está sujeto a ese estándar jurídico, es decir, la plena capacidad, lo que puede ser materia de un juicio civil, un juicio de incapacidad. Entonces creo que ahí tiene cabida perfectamente estas consideraciones que usted hacía sobre las convenciones internacionales. Lo que el médico juzga es si la persona está en aptitud psíquica para pedir la eutanasia. La fórmula esta no es original. Lo de la aptitud psíquica viene de la Ley de Voluntad Anticipada, la 18.473, que requiere también aptitud psíquica de la persona. Que sepamos, esto hasta ahora no ha generado problemas y que no tendría por qué haberlo tampoco en este otro caso. Y en cuanto a la que no puedan expresarse por escrito, bueno, está previsto que en la solicitud inicial, si la persona no puede firmar, alguien lo haga a su ruego, estando ella presente, por supuesto, y en presencia del médico. Entonces creo que eso está contemplado y lo mismo para la expresión de la voluntad final. La ley no lo prevé expresamente, pero por analogía, si se diera el caso, no veo ninguna dificultad en que sea exactamente lo mismo. La persona manifiesta su voluntad, esto sí es indispensable, tiene que ser capaz de expresar su voluntad y bueno, si no puede firmar, alguien lo hace a su ruego. Pero lo de expresar su voluntad es absolutamente indispensable. Por eso, si la enfermedad es de tal naturaleza que el médico pueda prever que en pocos días, en X tiempo, va a dejar de poder expresar esa voluntad, entonces puede anticipar los plazos previstos en la ley. Porque puede ocurrir. El deterioro sea tal y sea tan rápido y dice, bueno, esta persona no va a poder expresar su voluntad o ratificar su voluntad dentro de pocos días, hay que comprimir los plazos y hacer las cosas ahora. Esto también, eso está previsto en la ley, esa anticipación de los plazos. La ley prevé plazos para que se expida el primer médico, para que se expida el segundo, para que se expida la junta médica, pero no establece sanciones para el caso de incumplimiento de los plazos. Y me parece que eso está muy bien, que no haya sanciones. Queda como un señalamiento, digamos, de objetivos.
como se dice ahora, aspiracional. Lo ideal es que esto ocurra en tal plazo. Pero no hay sanciones en caso de que los plazos no se cumplan, salvo las sanciones administrativas que pueda imponer una institución de asistencia médica a aquellos de sus funcionarios que no cumplan con las normas vigentes. Pero si un médico, por ejemplo, que está haciendo el examen de la aptitud psíquica del solicitante, entiende necesario consultar a un psiquiatra, bueno, eso le va a insumir más tiempo que el que la ley prevé que él tiene para expedirse. No tiene ningún sentido privarlo al médico de esa posibilidad por imponerle el cumplimiento de un plazo determinado. Entonces, está bien que no haya sanciones. Hay un punto de referencia, esto debería hacerse en tanto tiempo, pero si hay causas justificadas para extender el plazo, está bien que así sea. Y con esto creo que esas preguntas quedan atendidas. Sirve una ampliación. Queda clarísimo que esto es voluntad personalísima y no podría participar un curador, por ejemplo, si la persona hubiera sido. Claramente no, claramente no. Aprovecho, porque me han preguntado, ¿no? Es una cosa, gente que comenta esto, me dice, che, no, sí, qué bien, que la ley. Fíjate vos el caso de fulanita, que hace tanto tiempo que está en un residencial, ya no conoce a nadie, no sabe ni a la hija conoce, y cuesta una fortuna mantener todos los meses lo que. Bueno, la eutanasia no es para eso. En ese caso no se puede aplicar. Si la persona en cuestión ha perdido su capacidad mental, está en un residencial y no conoce ni a la hija, no puede pedir la eutanasia. La ley no es para eso. Pero está clarísimo. Muchas gracias. Excelente la exposición. Sí. Tenía dos preguntas. Una ya fue contestada relativa a la pregunta que hizo la doctora. Y la segunda es respecto al informe del segundo médico. ¿El solicitante puede objetar, puede oponerse a que sea esa designación? ¿Puede solicitar otro? No está previsto, pero yo creo que eventualmente podría. Lo decidirá en ese caso la dirección técnica. No hay un procedimiento previsto porque además la naturaleza de la situación es tal que esto no se presta a un contencioso. Si yo me opongo, traslado al segundo médico, no da. Se supone que la persona está sufriendo mucho, sufrimientos insoportables, podrá oponerse y la dirección técnica resolverá. Si el segundo médico, si llegamos al segundo médico es porque el primero ya se pidió favorablemente. Si el segundo dice que no, habrá una junta médica. Y no olvidemos que finalmente, si la junta también dice que no, el paciente puede reiniciar las gestiones al otro día. Clarísimo. Muchas gracias. Por favor. Creo que para atrás había alguna pregunta. ¿Ya está contestada? Bien. Por acá hay otra más, doctora. Bien, yo tenía dos preguntas y no fue contestada también junto con la de la curatela. Y la otra es sobre el incumplimiento en el proceso de verificación, en caso de que se encuentre alguno. ¿Se vuelve a iniciar toda la gestión nuevamente o se inicia desde partir de ese punto que se encontró la irregularidad? No sé si me expresé bien. ¿Cómo? Claro, durante toda la verificación se realizó todo el proceso, se hace la verificación con la comisión encuentra una irregularidad, se inicia nuevamente el proceso o se parte desde ese punto. No se olviden que cuando el informe del Ministerio de Salud Pública se produce después de producir la muerte de la persona. Ah, Es perfecto. decir, si hubo apartamiento del procedimiento legal, eventualmente podrá caber el pasaje de los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación. Per- Pero Perfecto. la muerte ya ocurrió. Esa fue una de de los cuestionamientos que se hicieron a la ley. Dice, no, pero prevén la intervención del Ministerio de Salud Pública después que ocurrieron los hechos. Claro. Tenía que intervenir antes. Y la razón para no aceptar ese criterio de la intervención eh, previa es que vemos lo que ha pasado en otros lugares, como por ejemplo en España, donde está prevista así la intervención previa de un organismo, de una junta, que varía en cada provincia, que tiene que expedirse, y entonces se produce la demora burocrática y pasan los meses y al final resulta que un elevado porcentaje, no recuerdo las cifras, pero en su momento las tenía, porque las publicó el País de Madrid, un elevado porcentaje de los solicitantes mueren antes de que se llegue a una solución, a una decisión, perdón. Entonces, estos resultados es inadmisible. Entonces, ponderando la situación, decir, no,
que proceda con la garantía de los dos médicos y eventualmente la junta médica, pero que el procedimiento se cumpla. Y luego, si hay responsabilidades, se harán efectivas. Porque, insisto, las normas penales no están derogadas. Y los médicos saben que si actúan indebidamente, pues entonces podrán enfrentar consecuencias penales. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. Y después, otra duda que me surgió es si puede, cuando usted indicó sobre los dos médicos, que el primero tiene mayor rango que el segundo. Al ser esto así, ¿el primer médico puede hacer una recomendación sobre el segundo médico? ¿O tiene que No, ser totalmente objetivo la decisión? los médicos tienen que actuar con absoluta independencia. Absoluta independencia. No es que el primero tenga más rango que el segundo, no, no. Simplemente uno actúa primero y el otro actúa después. Normalmente la persona hablará con su médico tratante. Me imaginaba el caso de la persona tiene cáncer o tiene él o tiene lo que sea, le dice a su médico, bueno, mire, yo quiero terminar esto acá. Ese va a ser el primer médico. No porque tenga más rango que el segundo. El segundo será otro que lo que dice la ley es que tiene que ser absolutamente independiente del primero para evitar cualquier clase de recomendación, consejo, sugerencia, nada. Actúa con absoluta independencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Entonces, no, pero para el interior. Sería una pregunta básicamente aclaratoria para ratificar bien. Entonces, una persona declarada interdicta, o sea, no obstaría Persona, perdón. que fuera declarada incapaz, no obstaría la promoción de esta solicitud. O sea, discerniendo lo que sería en el ámbito civil, jurídicamente declarada incapaz. Sí, ¿no? De la capacidad. No, pero responde tú que la pregunta es para ti. No, No, bueno, yo digo que no se necesita la declaración de incapacidad para considerar que no tiene aptitud psíquica para pedir la eutanasia. Pero si hay una declaración de incapacidad, yo no veo cómo pueda remontarse eso. Ahí no puede manifestar válidamente su voluntad. Eso me parece que eso excluye la posibilidad. sí, yo creo que estamos en una etapa de evolución sobre el concepto. Ya la mayoría de sedes, por lo menos acá en Montevideo, no hablan de declaración de incapacidad, ¿m? Sino que simplemente se designan apoyos cuando la persona presenta una discapacidad, que es un concepto distinto, ¿verdad? O sea, una capacidad diferente habrá que estar al caso concreto, supongo, porque quizás alguna persona que antiguamente había sido declarada incapaz, pero está perfectamente en condiciones de resolver sobre si quiere seguir viendo o no. Y bueno, por eso la ley, lo primero que intenté contestarte que tenía un criterio propio, ¿verdad? Que es el de la Aptitud psíquica. aptitud, que es, o sea, es tan grande la casuística que sería imposible decir, bueno, este puede y este no puede, ¿verdad? No, no, sí, sí, la realidad supera ampliamente cualquier previsión del legislador. Yo me voy a correr un poquito porque te voy a leer lecturas que están en el chat. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto, mucho mejor. Sí, 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 sí. A los participantes por Zoom le damos la palabra para que puedan hacer las preguntas. Verónica Perdomo creo que es Sí, la... sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucha Sí. bien. Bueno, me pareció muy interesante la exposición del doctor Pasquet. Eh, Le voy a pasar a hacer las preguntas y de todas formas igual me gustaría poder tener un contacto con él posteriormente. Básicamente sobre la ley, las dudas que tengo tienen que ver con la efectividad de los cuidados paliativos. Y mi pregunta es, ¿considera que una persona puede ejercer una decisión verdaderamente autónoma sobre la muerte digna si no tiene garantizado previamente el acceso efectivo a los cuidados paliativos y a una atención integral en salud? Bueno, la ley establece que, yo le decía, esta ley y además la ley de cuidados paliativos establece que el médico actuante es el primer médico y el segundo deberá replicarlo, tiene que no solamente informar al paciente que tiene a su disposición cuidados paliativos, sino que además tiene que ofrecerlos efectivamente. Si usted tiene esta posibilidad. Ahora, la ley no le impone al solicitante el pasar por los cuidados paliativos para expresar su voluntad de anticipar su muerte. Es decir, una vez que la persona
se entera por el médico que puede recibir esos cuidados, que se le ofrece realmente la posibilidad de acceder a ellos, dice, no, mire, muchas gracias, pero no, yo quiero terminar acá. Esa voluntad debe respetarse. Eso es lo que establece la ley y a mí me parece bien. Otra pregunta, ¿cómo evalúa la relación entre el desarrollo de los cuidados paliativos en el sistema de salud y la implementación de la ley de la muerte digna? ¿Son políticas complementarias o existe una tensión entre ambas? No, yo creo que no existe ninguna tensión, que son perfectamente complementarias. Este es un tema que se ha discutido en todos los países donde hay actualmente ley de eutanasia, donde están en camino de haberla. Siempre se dice, no, eutanasia no, cuidado paliativo, pero es una falsa oposición. Desde el punto de vista de la persona que está sufriendo, ambos elementos pueden ser complementarios. Hay una estadística en Canadá, que es un país que tiene ley de eutanasia, que dice que el 80% de las personas que llegan a la eutanasia pasaron antes por los cuidados paliativos. Y así funciona. Si primero la persona pide alivio, pero de pronto llega un momento, después de mucho tiempo de sufrimiento, de luchar contra la enfermedad, que dice, bueno, hasta acá llegué, no quiero seguir peleando. Y eso, bueno, es muy humano, es muy comprensible y nuestra ley permite que eso suceda. Ahora, no es razón para no desarrollar los cuidados paliativos. El Parlamento uruguayo votó primero la ley de cuidados paliativos, pese a que ya se habían desarrollado mucho en el Uruguay. En el año 2019 había una entrevista a una doctora que encabezaba la unidad de cuidados paliativos del Hospital Maciel, donde la doctora decía que La Uruguay doctora tenía Gabriela Piris. no recordaba el nombre, pero tiene los mejores cuidados paliativos de América Latina, en el Sí. 2019. Después En, pasó mucho tiempo y se fue aportando lo que faltaba, que no era tanto marco jurídico como asignación presupuestal. Porque este es el tema. Eh, no se necesita que haya una ley para que se presten los cuidados paliativos. Lo que se necesita es que haya dinero para que ACE tenga cuidados paliativos de calidad y en todo el territorio nacional. Ese es el tema. Y eso se fue mejorando. No hemos llegado al óptimo todavía, pero se ha ido mejorando año tras año porque los sucesivos gobiernos han ido destinando mayores recursos a esta tarea, que naturalmente me parece muy importante y que de ninguna manera está en contradicción con la ley de eutanasia, sino que son vías complementarias que se ponen a disposición de la persona que está sufriendo y la que es la que tiene derecho a decidir cómo quiere terminar su vida. Que ese es el punto, ¿no? La voluntad de la persona. Yo no le puedo imponer, digamos, actuando de manera paternalista, bueno, primero mi hijo vaya a los cuidados paliativos y después me cuenta si usted... No, no. Yo lo informo, mire, usted puede acceder a esto, así, 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 tiene la posibilidad efectiva de hacerlo, pero la decisión es suya, como tiene que ser. la última pregunta, ¿cree que el derecho a la muerte digna se ejerce en condiciones de igualdad en todo el territorio o su aplicación depende de las capacidades institucionales y recursos disponibles? ¿Qué implicancias tiene esto para el derecho a la salud? Mire, todavía no se está ejerciendo porque la ley no ha sido reglamentada, no se está aplicando, pero la ley es pareja para todos, se aplicará a todos de la misma manera. Que hay condiciones materiales distintas, sí, pero eso pasa con absolutamente todos los servicios de salud. El que usted elija no funciona igual, de la misma manera, en un ámbito de gente con poder económico, con fácil acceso a las instituciones que están más adelantadas, por estar en Montevideo, por ejemplo, que tienen todos la tecnología más adelantada que se pueda conseguir acá, y otros que están en lugares más apartados del territorio nacional, donde todo eso es más difícil. Esas desigualdades se dan en todos los planos, pero la ley es la misma para todos. Por último, si no le molesta, me gustaría poder tener un contacto con usted para poder entrevistarlo sobre este tema. Si me puede dejar en el colegio o con alguien el Sí, contacto para entrevistarlo. mire, le paso mi correo electrónico facilísimo, es opepasquet@gmail.com. Me escribe por allí y Está. combinamos. Muchísimas gracias. Por favor, con mucho gusto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Paola Torrelo. Sí, Natalia. No, no hay más preguntas. No, había visto alguna por acá, pero bueno, del chat que no, que ya no está. Por eso te había dicho de ver de acá. ¿Eh? Sí, ahí. Torrelo, me genera cierta duda en los casos en que la persona por avance de la enfermedad tenga momentos de lucidez y no cómo determinar qué es decisión válida en el momento en que la da. Me genera cierta duda en los casos en que la persona por avance de la enfermedad tenga momentos de lucidez y no, o no.
¿Cómo determinar qué decisión es válida en qué momento, en el momento que se da? Bueno, eso será cuestión de hecho. Todo eso es una cuestión de hecho que evaluará el médico, evidentemente. Eso, yo digo, si resulta que una persona, por efecto de la enfermedad o de la medicación o de ambas, este, tiene episodios supongamos, delirantes, bueno, no está en condiciones de pedir la eutanasia. No importa que hoy delire y mañana esté bien. Si tiene episodios delirantes, el médico tendrá que decir, bueno, esta persona no puede pedir que se ponga fin a su vida. Los antecedentes resultarán de la historia clínica. Todo eso, cada episodio de eso va quedando registrado. El médico tiene que tenerlo presente porque esa es su responsabilidad y su tarea cuando hace la apreciación de la persona. Pero esto no puede ser, digamos, una cuestión intermitente. Hoy está apto, mañana no está apto, como si fuera un señalero en un auto, ¿no? Si no está, si no demuestra una aptitud psíquica realmente sólida, entonces no se puede acceder a su pedido. Bien, no sé si vamos ya cerrando por acá. ¿Alguna pregunta Patricia más? López, creo que tiene una pregunta, sería la última. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. En primer lugar, quería felicitarlo por la exposición excelente. A ver, ¿se puede revocar por el propio paciente una vez que ya dio su consentimiento y bueno, él ve que avanza y posiblemente se arrepienta? Sí, por supuesto, está expresamente previsto, creo que es el artículo quinto de la ley. Esto es siempre revocable en todo momento, hasta el instante mismo previo al acto eutanásico se puede revocar la voluntad y se debe cumplir de inmediato sin exigir ninguna formalidad. Perfecto. Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué tiempo de duración desde el primer médico hasta la junta, o sea, hasta el último requisito, digamos, sería? Porque en determinadas enfermedades no todas tienen el mismo proceso. Bueno, hay plazos previstos en la ley para que se expida el primer médico, por ejemplo. Creo que son 3 días, después 5 días para el segundo. Pero me parece que todo esto es, digamos, es aspiracional. Está en los tiempos intermedios, los tiempos burocráticos, porque yo no creo que si se convoca una junta médica, la junta se forme de un día para el otro. Después los integrantes de la junta pedirán tiempo para estudiar los antecedentes. La idea del legislador que surge de las disposiciones legales es que esto se haga rápidamente porque la persona está sufriendo. Esto es lo que no hay que olvidar. Si partimos de la base de que acá hay sufrimientos insoportables, pero todos conocemos la realidad, sabemos que los plazos que se establecen en la ley difícilmente se cumplan después en la realidad. Dependerá de las circunstancias de hecho de cada caso. Muchas gracias. Por favor, a usted. Bueno, yo simplemente me gustaría agregar el tema del valor de un principio fundamental en la bioética, que es la autonomía, la voluntad del paciente, ¿verdad? Y nosotros desde hace años estamos trabajando sobre todo con la autonomía y la independencia de criterio de los niños cuando declaran. Acá estamos de pronto, muchas veces en el otro extremo de la vida. No es un caso de niñez, pero realmente para mí lo doloroso es que una persona no pueda decidir y de pronto estén los parientes discutiendo en la puerta, del otro lado de la pared, de la habitación, ¿qué hacemos con el viejo? ¿Verdad? Eso me parece que es una afrenta a la dignidad humana de la persona que está sufriendo y que tiene el derecho a tomar una decisión en libertad, obviamente, como dice el mismo principio de autonomía, en consulta con su médico. O sea, esto no es una cuestión que sea la voluntad de uno o del otro, es la voluntad combinada del paciente, que es la que en definitiva va a primar con el asesoramiento médico, y de allí surgió el tema del consentimiento informado, que funciona mal, pero indudablemente hoy no podríamos ir atrás, derogar el consentimiento informado para cualquier decisión médica o que tenga que ver con la salud. Por eso destacar lo que es el principio de autonomía de la voluntad del paciente, que pienso que es un paradigma hoy en bioética, y por sobre todas las cosas, el respeto a la libertad, porque está muy bien, yo puedo tener una opinión X sobre la eutanasia, ¿verdad? Pero no soy yo el que estoy en juego. Entonces, que un tercero intervenga sobre la decisión de la persona que tiene que enfrentar el problema, a mí me parece que es lo que, bueno, esta ley de alguna manera está superando, ¿verdad? Más allá de la opinión que tengamos todos, aquel que esté en contra de la eutanasia
perfectamente puede seguir estando en contra. Bueno, doctor Pasquet, Perdón, sí, perdón. Este, lo que yo comparto 101% de lo que acaba de decir el doctor Cavalli, por supuesto, que de algún modo nos retrotrae a la discusión acerca de si ley de eutanasia sí o ley de eutanasia no. Yo no me refería a todo eso por lo que les decía al comienzo, pues ya tenemos ley, pero es irresistible volver sobre estos conceptos fundamentales. Esta ley no le impone nada a nadie. Lo que permite es que cada cual elija según su criterio. En definitiva, de lo que se trata es de eso. Antes de la ley lo que había era una prohibición absoluta. Nadie puede pedir ayuda para morir, porque la ayuda al suicidio es delito y el homicidio piadoso es delito también, aunque puede eventualmente no castigarse. Con esta ley lo que hacemos es decir, mire señor, usted es un adulto, usted está en su sano juicio, usted decide. Y si está en tales y cuales condiciones, puede pedir ayuda para anticipar su muerte. Eso me parece profundamente respetuoso de la libertad de la persona, de la dignidad de la persona, porque no hay dignidad sin libertad. Y repito, no le impone nada a nadie. Si alguien piensa que la eutanasia es moralmente ilegítima, pues no apelará a la eutanasia. Pero con esas creencias que son absolutamente respetables, no puede pretender negarle la eutanasia al otro que de repente tiene otras creencias y entiende que la eutanasia es legalmente, legítimamente practicable, que es moralmente admisible. Esa es la cosa. Estamos respetando la libertad de la gente. No se me ocurre un criterio mejor para legislar en esta materia tan delicada que tiene que ver con el proyecto de vida de cada uno. bueno, muy bien. Creo que nos tenemos para pensar, no el resto del día, sino muchísimo. Muchísimas gracias entonces por tu participación. Muchísimas gracias a la gente del interior y de acá de Montevideo que están conectados también por el Zoom. Puede ser que haya quedado alguna pregunta sin contestar, pero bueno, no descartamos seguir molestando otro día al doctor cuando esto ya quizás tengamos experiencia práctica, ¿verdad? Una vez que esté la reglamentación Esperemos la y se echa. reglamentación, ahí está. Muy bien. Bueno, buena jornada para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, fenómeno. ¿Estamos muteados, Nadia? Yo no sé cómo se apaga esto.